Hola a todos, mi nombre es Daniela Castillo y esta es una colaboración con el doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco, del que formo parte. El objetivo de este video es hacer notar el trabajo de las ciencias sociales en medio de un problema actual que es la contingencia sanitaria en la que nos encontramos. Por ello es que he decidido hablar sobre un caso de suma importancia en la que nos hemos visto vulnerables y que atenta contra una de las libertades más importantes para el desarrollo humano: el derecho a la información vulnerado por las fake news. Y es que día tras día nos enfrentamos a ellas y en esta época de pandemia la comunicación contemporánea ha demostrado estar plagada de estas. Precisamente, una de las medidas para reducir el contagio de COVID es el confinamiento. Esto ha producido un alza en las actividades que realizamos en Internet. De hecho, se estima que el uso de la red ha crecido entre un 20 y un 30% durante el periodo de cuarentena. Esto significa que la población se encuentra más susceptible a la información y a la desinformación que se encuentra en la red. Aunque muchos de los espacios, o generalmente el espacio donde más se difunden las fake news son las redes sociales, es importante mencionar que solo el 71% de la población mexicana en 2018 tuvo acceso a Internet, mientras que el 91% de la población cuenta con un televisor para informarse. Lo que quiero decir es que el confinamiento nos ha llevado a consultar sí más redes sociales, pero también a ver más televisión. Por ejemplo, en el caso de los noticieros, el que es conducido por Ciro Gómez Leiva ha crecido un 28% en audiencia. El de Denise Merker también ha crecido, pero solo un 13%. Y cosa muy contraria ha pasado con el de Javier Alatorre, que ha mostrado una baja del 36% de su audiencia. Estos datos son importantes porque nos muestran que las audiencias, primero, son convergentes. Pueden hacer uso de redes sociales y continuar mirando la televisión tradicional. Y segundo, que el descontento y la falta de credibilidad que la población le tiene a los medios tradicionales no es razón suficiente para dejar de consumirlos, sino que más bien recurren a redes sociales en busca de más y mejor información. Sin embargo, la realidad nos ha mostrado que nos enfrentamos a un problema complejo. Un punto tiene que ver con la época de la posverdad, donde la población privilegia más el presente, la inmediatez. Ello provoca, como diría Juan Villoro, que se carezca de un plazo de discernimiento y atención que exige la memoria. Y ello es fácil observarlo en Internet: personas opinando, emitiendo juicios morales o entrando en debates por artículos de los que solo leyeron los encabezados. Estos presentistas que buscan desesperadamente likes, views o suscripciones. En otras palabras, nos enfrentamos a una realidad en la que existe una necesidad de observar y de ser vistos. Situación que, si bien ya existía, se ha intensificado más durante el periodo de la cuarentena. Otro de los problemas son propiamente las fake news, que se han extendido por todo el planeta tan rápido como el propio coronavirus. De hecho, la OMS sugirió el concepto de desinfodemia, que consiste en la dificultad que enfrentan las personas para encontrar fuentes fidedignas cuando así lo necesitan. Y ante ello nos enfrentamos a dos tipos de fake news: las que son producidas por motivos maliciosos y las que son difundidas pero sin mala intención. De esta manera, encontramos que las fake news producidas en tiempos de COVID no son cosa inocente, sino que hay intereses detrás de ellas, ya sean políticas o económicas, y que buscan descolocar la versión oficial. Además, estas buscan posicionar a ciertos actores bajo una perspectiva determinada y así manipular la opinión pública. Bajo esta tónica, hay que entender a las fake news como un negocio. Esto es que hay toda una industria que busca influir en la coyuntura de la emergencia sanitaria para desacreditar medidas, promover desconfianza social y hasta alimentar teorías de la conspiración. Hay tres ejemplos que les quiero mencionar y que seguro ustedes escucharon. El primero fue la nota del diario Juárez, donde se utilizaron fotografías de cadáveres envueltos en bolsas negras, mencionando que el coronavirus estaba matando a muchísimas personas y que el hospital no tenía recursos necesarios para superarlo. Lo que se buscaba al difundir esta noticia era generar miedo en la población y señalar la falta de recursos y estrategia por parte del gobierno en una zona fronteriza con Estados Unidos. La imagen correspondía no a la realidad de Ciudad Juárez, sino a la de otra latitud, la del lamentable contexto por el que pasaba Ecuador a causa también del coronavirus. Otro de los casos que hizo mucho ruido fue la nota del New York Times, donde se acusaba al gobierno mexicano de esconder cifras reales de muertes y contagios por COVID.
Dicha noticia fue compartida rápidamente por personajes como Felipe Calderón, Denise Dresset, Loret de Mola y entre otros varios que participaron en la difusión de esta fake news con su propio encabezado, donde se acusaba directamente al subsecretario de Salud López-Gatell por estar engañando a México. La realidad es que la mayoría ni siquiera cuestionó la fuente por ser un periódico estadounidense, aunque la publicación carecía de los datos necesarios para comprobar dicha aseveración. Lo único que nos dejó fue un gran meme. Y también otro que personalmente me gusta mucho por el origen, los intereses que hay detrás y sus implicaciones, fue la nota de Javier Alatorre, quien en su noticiero de horario estelar invitó a la población a no creerle a López-Gatell, mencionando que las cifras y conferencias que ofrecía eran ya irrelevantes. Para decirlo en palabras llanas, el comunicador principal de una de las dos cadenas más importantes de televisión, medio por el cual más del 90% de la población se informa, le dice a la gente que no haga caso de la autoridad de salud y que salga a la calle. Y el gobierno no hace nada. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que el gobierno tenga que censurar ni atentar contra la libertad de expresión. Lo que digo es que las televisoras, al explotar el espectro radioeléctrico que le pertenece a la nación, no pueden utilizar un personaje con tal capacidad de influencia para atentar contra la salud de los mexicanos por intereses particulares de un empresario. Y es que ante estos ejemplos, y muchos otros que circulan, nos dejan claro que nos enfrentamos a cierta prensa, a ciertos periódicos que por motivos de la posverdad o por intereses políticos y económicos han llevado a capitalizar la desinformación bajo la etiqueta de información. La infodemia resulta un ataque directo a la población en general, ya sea por redes sociales o a través de los medios tradicionales de comunicación. Por ello nos toca preguntarnos, ¿qué ha hecho el gobierno federal ante estos casos? ¿Cuáles son las medidas utilizadas por el gobierno para frenar estas fake news? Bueno, lo que se puede observar es que el gobierno federal carece de estrategias para colocar información oficial en redes sociales. Es decir, las medidas que se llevan a cabo son insuficientes ante la gran oleada de desinformación que hay en Internet. El número y la intensidad de las fake news han crecido al punto en el que el gobierno federal ha tenido que salir a desmentir varias de ellas, ya sea por parte del Ejecutivo o por parte del subsecretario de Salud. Sin embargo, no podemos dejar pasar la ironía que esto representa, y es que López Obrador pasó de llamar benditas redes sociales a probar el sabor amargo de ellas a quienes ha acusado de ser un medio de manipulación. Ante el caso, plataformas de Internet como Facebook, Google, LinkedIn, Twitter o YouTube, si bien han acordado combatir información falsa, lo cierto es que no pueden ser árbitros de la verdad y sus acciones no pueden suplir las intervenciones del Estado para intentar regularlas. De hecho, tras el caso de las imágenes del diario de Juárez, la Secretaría de Gobernación anunció que intervendría para sancionar a los medios correspondientes por causar desinformación y contravenir el sentido de ética informativa. Pero el Ejecutivo salió horas más tarde mencionando que debido a la época de contingencia en la que se encontraba el país, lo mejor era brindar solidaridad ante todos los mexicanos, y eso incluía también a todos los medios de comunicación. Entonces, la pregunta acá es, por solidaridad, ¿habría que pasar por alto la información falsa que es producida? Al respecto, la medida más importante que afecta directamente a este tema fue el decreto que realizó el Ejecutivo para devolver los tiempos fiscales. Ustedes quizá recuerden que el anuncio fue sumamente polémico porque se consideraba la devolución de los tiempos oficiales, o sea, la devolución de 48 minutos en televisión en la que diferentes actores del Estado pueden difundir temas de interés social. La realidad es que el Ejecutivo devolvió solo el tiempo que le respondía a él, que era un 40%, y no de los tiempos oficiales, sino de los tiempos fiscales. Paréntesis aquí. Los tiempos oficiales se componen de tiempos fiscales y de tiempos del Estado. Los tiempos fiscales resultan del pago de impuestos por el uso de la concesión del espectro radioeléctrico, cuyo pago es en especie y del que resultan 18 minutos para televisión. Los tiempos del Estado, que están garantizados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y de los que resultan 30 minutos en televisión. Estos tiempos oficiales se distribuyen en 40 para el Ejecutivo, 30 para el Legislativo, 10 para el Poder Judicial y 20 para órganos autónomos. De hecho, estos comerciales que veíamos en televisión o que escuchábamos en radio
por parte de distintos actores del gobierno, que aunque muchas veces nos aburrían, servían para anunciar alguna campaña de vacunación, de prevención del delito, de anunciar elecciones o de estrategias de salud ante una emergencia sanitaria, por ejemplo. Dicho en otras palabras, los tiempos oficiales servían para difundir mensajes de interés nacional. Con la devolución del 40% de los tiempos fiscales, significa nuevamente la vulneración de los derechos de las audiencias debido a que se limita el derecho a la información. Se limita que el Estado pueda transmitir mensajes de carácter urgente y nacional y abre la posibilidad de tener que pagar por estos espacios si así los llega a requerir. Entonces, ante la emergencia sanitaria y ante la explosión de las fake news, este decreto limita el derecho a la información de los ciudadanos para conocer las estrategias y cifras oficiales de la pandemia. De modo que recibir información de carácter urgente, oficial y oportuna queda a merced de los empresarios de radiodifusión. ¿Y qué creen? Esto ya pasó. El anuncio de Javier Alatorre es precisamente resultado de este decreto. Una cosa puede decir el gobierno federal y otra es la interpretación que los comunicadores den en las audiencias. Definitivamente es una consecuencia grave. Por consiguiente, mencionar que ningún derecho o libertad son absolutos. Estos terminan donde inician los derechos del otro y señalar que ninguna normatividad otorga el derecho de calumniar, desprestigiar, difamar, discriminar. Y estos son recursos de los que hacen uso las fake news. Finalmente, espero que este ejercicio sirva para comprender desde otra perspectiva la pandemia por coronavirus. El objetivo es hacer mención de algunas implicaciones sociales para el caso mexicano sobre un fenómeno de carácter biológico. Nos encontramos en un momento en que se deben unir científicos naturales y estudiosos de la vida social humana para explicar un suceso que ha y está transformando el mundo. Así, en el doctorado de UAM Xochimilco estamos convencidos que las ciencias sociales no deben quedarse en el plano abstracto, sino que debemos darle una explicación real y palpable en nuestra realidad para hacer los fenómenos sociales más accesibles para la población. Muchas gracias por su atención y nos vemos luego. Bye.